Unidos. Así que por lo menos uno siente que ya en el establishment de los Estados Unidos hay conciencia de que la inestabilidad y la violencia en Haití es un problema ya de tipo regional. Porque esas bandas criminales que tienen armas mejores que la que tiene la policía haitiana y de cualquier país, que tienen una logística con vehículos que se mueven, que pagan dietas y demás, obviamente que tienen que contar con el financiamiento de alguien. Qué bueno que ya ellos reconocen, y vemos las versiones de diferentes senadores, de que en Haití hay una crisis humanitaria que se ha intensificado por la violencia de las pandillas. Oye, ahí hubo una matanza. Han encontrado alrededor de 50 cadáveres, decapitados, calcinados, niños, ancianos. Es decir, uno no entiende la lógica de las bandas. No. Porque uno dice, bueno, no, es un grupo revolucionario que quiere tomar el poder. No. ¿Cómo fuéramos? Pero esos son los haitianos, porque hay una lógica ahí que uno no comprende. Yo no lo entiendo. Mira, ni comprendo la lógica de las bandas, ni del pensamiento de los haitianos, ni de la élite, porque la élite cómplice. El Televidente comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11, agradecido de poder entrar a sus hogares hoy lunes y que también nos sigan por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, feliz semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza la semana en este lunes 26 de mayo y comienza Telematutino 11. El fin de semana estuvo relativamente tranquilo, pero hay algunas informaciones que siguen gravitando en la sociedad dominicana y en el mundo. Así que vamos a compartirlas con ustedes en estos primeros minutos de nuestros comentarios. Y luego pasaremos a una entrevista con la licenciada Ani Guzmán. Ella es abogada, penalista y comunicadora. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en Telematutino 11. Bienvenidos. Fue un fin de semana tan tranquilo que todavía los periódicos lo que tienen hoy es abundantes reportajes sobre el Día de las Madres. Por otro lado, sí, hubo una mala noticia en el fin de semana, porque ya pensábamos que estamos dolidos con el número de fallecidos, 235 era, cuando otra víctima más, la capitana Alba Montero, con una trayectoria militar impecable, joven, tras 46 días en cuidados intensivos, batallando como una militar, pero finalmente su cuerpo sucumbió a las tantas heridas y al deterioro y se convierte en la víctima número 236. Ayer, más de 130 huérfanos no pudieron celebrar el Día de las Madres porque perdieron a sus padres o a sus madres en la tragedia del Jet Set. Así es, Ramón. Mira, estamos hablando de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril y en el Jet Set. Y ayer fue un día muy triste en cierta forma, agradecido de Dios lo que tenemos nuestras madres todavía con nosotros, vivas. Y bueno, la tristeza y la solidaridad con aquellos que no pudieron celebrar el Día de las Madres ayer. No por causas naturales, sino por una muerte que nunca debió ser, en la forma en que ocurrió. Y justamente esta joven profesional de 33 años luchó y luchó, pero las heridas y las complicaciones, las lesiones eran muy severas y no sobrevivió. Me dicen que el esposo sí murió el día. Sí, no, pero no solamente el esposo, sino el grupo familiar. Es decir, junto con ellos murió su esposo, Randy Alexander Rodríguez Cepeda, que era también capitán. Estaba haciendo el curso de mayor para lograr ser ascendido. Pero también murió su suegra, es decir, la mamá del esposo, Soneida Altagracia Cepeda Hernández, su cuñado, Aneuri Alexander Viña Rodríguez, la tía de su esposo, Elizabeth Cepeda Hernández, y una hija de esta, Génesis Libet León Cepeda. ¿Tú te imaginas, Ramón? Esto no tiene realmente... Anoche hablaba con una amiga, también comunicadora, y de verdad impresionado porque hubo ayer mensajes muy conmovedores de algunas madres que perdieron, en el caso de doña Melba Segura, su hija, y otros. Y uno dice, pero es que esto es como inconcebible, que este tipo, esto que tú narras, por ejemplo, esto es una familia inenarrable, completa, una familia completa. Y bueno, todavía sigue golpeando la sociedad. Y mucha gente dice, hay que pasar la página. Pues yo digo que no, que la página se pasa cuando se viva lo que se tenga que vivir. Y tenemos que aprender de esto lo más que se pueda. Y
ser solidario con esto que han perdido sus parientes y el drama que les queda a ellos, y en la forma que como comunicadores y como madres y como personas que vivimos en este país, pues acompañarlos en este proceso. Y entonces, porque la tragedia no se detiene con la desaparición, ella dejó 3 niñas. Imagínate tú. Pierde el papá, la mamá, la abuela. Toda la familia. Entonces, ¿en manos de quién quedan estas niñas? 2 personas que eran capitanes no tenían dinero. Fíjate que ella dice la reseña del periódico que ella era emprendedora y que hacía cosas bordadas. Es que aunque tuvieran algo de recursos, no es tan fácil. La crianza es algo muy delicado, que conlleva tiempo y una responsabilidad mayúscula. Entonces, todos estos niños huérfanos, muchos de ellos aún tengan familiares, los familiares quizás a veces por razones diversas no pueden hacerse cargo. Y esto es un drama que todavía se agudiza más y hace que esta tragedia tenga mayores connotaciones en el plano familiar, en el plano humano y social. Entonces, no sé si habrá alguien que pueda, no sé si cada caso en particular tendrá que ser resuelto por las propias familias de los que queden sobrevivientes, ¿no?, de esas víctimas. Vamos ya casi para 8 meses y todavía el propietario del inmueble no ha sido llamado por el Ministerio Público a conversar. Increíble. 8 semanas, Ramón. 8 semanas. Fue en abril. El 8 de abril, ya dentro de unos días. Son 2 meses, 8 semanas. Se cumplen 2 meses, donde hay una investigación, donde falta mes y pico para que la comisión designada por el presidente emita el juicio, que todos sabemos qué debe de ser lo que provocó el derrumbe del techo, pero uno lo que espera es que la justicia dominicana y el Ministerio Público actúen y demuestren que la justicia en la República Dominicana es imparcial, que la justicia no es dura con los pobres y flexible con la gente de dinero, con la gente de influencia. Sí, porque decía la prensa en el fin de semana que están desbordados los fiscales con el tema de tantas denuncias, ¿verdad? Sí. Pero ante tantas denuncias que ocurrieron, muchas de ellas una semana después de la tragedia, no han llamado a declarar a la persona responsable, al que aparece como principal accionista de lo que era conocido como la discoteca Jet Set y el nombre comercial que tenía. Entonces, son cosas que todavía siguen llamando la atención, porque ven un patanista, se lleva 2 gente y lo meten preso, aunque lo suelten 2 o 3 días después. No es que queremos que eso ocurra, pero por lo menos una declaración que se haga. No, y el propietario del edificio que se cayó y que hubo irresponsabilidad porque le montaron 2 niveles adicionales sin permiso, eso lo trancaron una vez y ese juicio va. Pero bueno, tiene un reto el Ministerio Público y los jueces que le toquen este caso. Por otro lado... Y el propio presidente Abinader, te voy a decir, Ramón, porque se supone, y el presidente lo ha dicho, que no interviene con la justicia, y que ha dado muestra por lo que hizo con el Ministerio Público de que quiere mantenerse al margen. Pero en este caso han salido muchísimas informaciones que, cotejadas paralelamente, la verdad que tiene el presidente realmente que mantenerse al margen de lo que ocurrió y que la justicia haga su trabajo. Y claro que sí, que el empresario Antonio Espaillat tiene todo el derecho a defenderse, más no así a eludir sus responsabilidades. Mira, por otro lado, continúan las opiniones en torno a la ley de expresión, a la ley de expresión y libertad del pensamiento y medios audiovisuales. Y Finjus mantiene básicamente la misma opinión que tuvo desde el inicio. Ellos elogian el proyecto, elogian la forma como fue redactado, la forma como fue abordado el tema de las plataformas y los medios audiovisuales, que esa es la parte que algunos abogados cuestionan. Y en este caso fue una comunicación dirigida al Senado, porque ya el proyecto está en una comisión de estudio en el Senado de la República. Nosotros tuvimos la semana pasada a Nanfis Rodríguez, que fue el coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto, porque como dijo en algún momento el presidente Abinader, el gobierno no puso ahí ni una coma ni un punto, fue un equipo de personas conocedores del tema, fundamentalmente gente relacionada con los medios de comunicación. Y entonces Finjus le escribe al Senado y elogia incluso la parte relativa a los medios audiovisuales y las plataformas que hasta ahora no están contenidas en ninguna ley.
La ley que tenemos de expresión y difusión del pensamiento data del año 62. Ni siquiera es una ley aprobada por un Congreso, sino que fue un decreto ley del llamado Consejo de Estado que dirigía el país en ese momento. No voy a leer el documento porque es sumamente largo. Pero sí destacar, Ramón, bueno, lo básico, porque estos temas, como tú dices, junta 2 abogados y tendrá 3 opiniones. Obviamente Finjus tiene el aval y la credibilidad de la ciudadanía y han hecho un ejercicio objetivo, según ellos, de lo que es el contenido, de este proyecto de ley. El proyecto reconoce que la libertad de expresión, aunque fundamental, no es un derecho absoluto y debe ejercerse en armonía con otros derechos como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, especialmente en lo relativo a niños, niñas y adolescentes, entre otros de los argumentos que sostiene Finjus para darle el aval a este proyecto de ley. Hay un párrafo que donde prácticamente lo endosa, dice: de la Fundación Institucional de Justicia valoramos profundamente la propuesta legislativa contenida en el proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión y remitida al Senado por el Presidente de la República. Consideramos que este instrumento jurídico está alineado con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos. Como tú señalas, Finjus es una institución de mucho prestigio, al igual que su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños. Esto es un insumo interesante. Ellos en ningún momento hablan de inconstitucionalidad porque hay sectores, por ejemplo, como el presidente del Colegio de Abogados, nuestro amigo Trajano Vidal Potentini, que dice que está plagado de inconstitucionalidades. Mira, por otro lado, en estos días en las redes se ha estado hablando y cuestionando el que la Dirección General de Impuestos Internos está reteniendo un 2% del ITEVI a las empresas. Ellos aclaran, y es verdad, que eso fue a partir del año 2004. Incluso inicialmente era el 30%, el 30% del ITEVI de ese momento, que era 16, lo que se retenía, y después se llegó a un acuerdo, hubo una norma en ese momento, después se llegó a un acuerdo de que solamente fuera el 2% del ITEVI. Ahora, el problema fue que en la actual administración elaboraron otra norma para ampliar el alcance, y ahí entonces el que no tenía el histórico asumió que era una especie de gravamen. Lógicamente, cuando usted paga con su tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, usted eso no se le refleja. Usted no sabe que al empresario es que le retienen, pero es una retención a cuenta. Ya cuando él declara después su ITEVI, ya ese dinero a cuenta se le abona. Se netea. Exacto, se abona o se le resta a lo que él realmente tiene que pagar. A veces las comunicaciones y las relaciones públicas de las entidades tienen que estar muy, muy atentas y tienen que estar alertas y saber cómo comunican para que no haya confusión. Ramón, el tema es, yo te voy a dejar a ti la parte técnica, ya tú más o menos la explicaste como economista, pero lo que la ciudadanía que no sabemos, y ahí yo me incluyo, mucho del tema, entendemos que la gente, yo creo que aquí pagaría los impuestos tranquilamente, los gravámenes, impuestos, todo lo que tú quieras, si ese dinero fuera bien invertido de respaldo a la ciudadanía. Aquí no se paga tanto impuesto como en otros países que pagan mucho más. Ahora bien, se paga mucho con relación a los servicios que tenemos y las garantías que tenemos con eso que pagamos. No sé si me doy a entender. Pagamos muchísimo porque realmente se nos da muy poco con eso que pagamos. En otros países se paga más, pero la ciudadanía recibe más y recibe más garantías y es más transparente el uso que se le dan a los recursos. Y la gente tiene salud buena, tiene educación, tiene transporte. Y entonces uno dice, bueno, yo pago, pero yo estoy, mi gobierno, mi país, mi estado me protege. Y todavía ahí nos falta mucho por avanzar. Nosotros pagamos impuestos desde que nos levantamos. Pero claro. Ya sea usted persona física o sea persona jurídica. Usted paga el ITEVI, usted paga el 0.15 por las transacciones. No, y si usted te montaste en tu carro ya pagaste por la circulación, por el combustible, etcétera, etcétera. Es decir, tú pagas muchos impuestos. Sí. Porque te dicen, no, que hay una presión baja. No, pero cuando tú coges los que pagamos, tenemos una presión alta. Porque el problema es que hay una evasión muy elevada.
Lo dijo la semana pasada el economista Nelson Suárez. Nelson Suárez. Y eso, conoce todo el mundo las cifras de cuánto elevación del ITEVI, cuánto elevación del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando te dicen, bueno, la presión tributaria es 13, pero eso es asumiendo que todos pagamos, pero no, es que con esto, al igual que la energía eléctrica, una parte de la población paga energía, pero otra parte no la paga. Y una parte de la población, empresas o personas, pagan muchos impuestos y otra parte no paga los impuestos. Y como tú señalas, nuestro servicio de agua es pésimo, nuestro servicio eléctrico, usted tiene que tener una planta. Si usted tiene un negocio, usted debe tener 2 plantas y a veces hasta 3 plantas. Y si es individual, usted tiene un inversor o tiene una planta. Y si usted se va por ahí y la educación usted tiene que pagarla y la salud tiene que pagarla, entonces usted dice, bueno, es realmente un país muy caro. El transporte, el parqueo, exactamente. Esas son de las incoherencias que tenemos como que ver en conjunto. Pero qué bueno que la DGI aclaró el tema. Exactamente. Por otro lado, siguen habiendo ciertos destellos de los Estados Unidos que hacen que uno tenga un poquito de optimismo con el tema de Haití. Vimos la semana pasada cómo el senador Marco Rubio, el ex senador y secretario de Estado, en una audiencia en el Senado, le dijo a la ONU que asumiera y que dirigiera una fuerza multilateral. Ahora hay un grupo de senadores que quieren aprobar un proyecto de ley dirigido a determinar cuál es la relación que hay entre las bandas y los líderes políticos y los empresarios de Haití. Y ya hemos visto también que el gobierno de Trump designó como terroristas a 2 de las bandas de los Estados Unidos. Así que por lo menos uno siente que ya en el establishment de los Estados Unidos hay conciencia de que la inestabilidad y la violencia en Haití es un problema ya de tipo regional, y así mismo lo dicen ellos. Uno de los senadores declara que afecta a los Estados Unidos también. Así es, mira Ramón, el senador Rick Scott sometió una ley para investigar y sancionar esa relación que sabemos siempre ha existido, porque esas bandas criminales que tienen armas mejores que la que tiene la policía haitiana y de cualquier país, que tienen una logística con vehículos que se mueven, que pagan dietas y demás, obviamente que tienen que contar con el financiamiento de alguien poderoso dentro y quizás fuera de su país, de su territorio. Y justamente qué bueno que ya han entendido que Estados Unidos será más seguro con Haití estable y que el tema afecta realmente a toda la región. Es un plan llamado, Haití Criminal Collusion Transparency exacto, Act. Criminal Collusion Transparency Act. Y esa iniciativa la había ya presentado cuando era senador Marcos Rubio. Sí. Yo no lo sabía. No. Y no se le puso la atención en el momento. Ahora hay una comisión bipartidista que está estudiando este proyecto que sería muy interesante. Pero Ramón, está también la otra cara de la moneda, que bueno que ya ellos reconocen y vemos las versiones de diferentes senadores de que en Haití hay una crisis humanitaria que se ha intensificado por la violencia de las pandillas, el desplazamiento de más de 1 millón de haitianos, incluyendo mujeres y niños, que es una tragedia que nadie puede ignorar. Pero conjuntamente con esto, hay un tema que se ha denunciado y se ha denunciado desde Haití, y es que ellos han denunciado el tráfico internacional de armas como factor clave. Sin armas, la situación no estuviera como está. Y esas armas salen de los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde salen las armas? De Miami. Entonces, vienen de Estados Unidos. Ellos dicen que vienen de Estados Unidos, que vienen de Colombia y de la República Dominicana. Es decir, que también esos senadores debieran hacer una tareita adicional y ponerle algunos controles a ese sector que sabemos que es tan protegido, incluyendo por el Congreso norteamericano, como es el de las armas. Porque es un gran negocio y financiador y demás. Pero el tema está ahí presentado y qué bueno que están saliendo a relucir algunos aspectos de esta crisis que nos afecta a todos, especialmente a la República Dominicana, pero que ya se sabe que hay un pueblo que está sufriendo muchísimo, como es el haitiano, y que su inestabilidad afecta a la República Dominicana y afecta a toda la región. Bueno, la semana pasada, en una comunidad que se llama Preval, imagino que se llama Preval por el presidente René Preval,
de Petit Rivière. Oye, ahí hubo una matanza. Han encontrado alrededor de 50 cadáveres, Oye, decapitados, calcinados, niños, ancianos. Es decir, uno no entiende la lógica de las bandas. no. Porque uno dice, bueno, no, es un grupo revolucionario que quiere tomar el poder. No, ¿Cómo fuera, Ramón, que hay personas decapitadas? decapitadas, cadáveres. Entonces yo te pregunto a ti, Ayo. No, entonces, ¿por qué el gobierno haitiano lo que le preocupa son las Exactamente. deportaciones aquí? No solamente eso, sino que si maltrataron, yo entiendo que sí, que deben preocuparse, pero ¿por qué no emiten un comunicado y se pronuncian en cuanto a esa catástrofe? 50 cadáveres calcinados, algunos tirados a mitad de camino, lanzados a los ríos, ancianos, niños de diferentes edades. Entonces, Una masacre. una masacre Pero ese gobierno lo único que le preocupa es que en la República Dominicana. la deportación en la República Dominicana, pero no le preocupa donde de verdad se están violando los derechos humanos. Está violando la vida, que es el principal derecho, el derecho a la vida. Pero esos son los haitianos, porque hay una lógica ahí que uno no comprende. Yo no lo entiendo. Mira, ni ¿Cómo? comprendo la lógica de las bandas, ni del pensamiento de ¿Cómo? los haitianos, ni de la élite, porque la élite es cómplice, ni de los políticos, pero mucho menos del gobierno. Tú dices, ¿por qué un empresario financia una banda? Porque supone que un empresario debe de velar porque en su país haya tranquilidad para poder hacer negocio. Uno hasta lo entiende en determinados políticos, pero la lógica de las bandas no se entiende. Yo no lo Es decir, entiendo. masacrar a su propio pueblo, violar a niños y a niñas, pero sin ningún fin. Secuestrar, destruir, pero, deforestar. exacto, es destruir porque tampoco, no es que tú dices, bueno, son guerrillas revolucionarias que van a tomar el poder. No, aparentemente ellos no ellos tienen el poder, pero no les interesa asumir el poder como tal. Pero un esqueleto, es decir, ¿qué es lo que van? Si No, tú lo que destruyes, yo no entiendo esa lógica. ¿Qué es lo que tú vas a recibir? ¿Qué botín? ¿De qué botín estamos hablando? Entonces, Por otro lado, y seguimos en el ámbito internacional, hubo elecciones en Venezuela, elecciones. entre comillas. Entre comillas, porque eligieron a 285 diputados a la Asamblea y 24 gobernadores, pero la oposición no participó, hubo persecución contra la oposición y la abstención fue de alrededor de un 85%. Imagínate. Que, Ahí nadie fue a votar. no, eso es todo completamente, ¿cómo te digo? Tal vez será legal, pero es legítimo, o no sé si es legítimo, pero legal, no sé. Pero obviamente que es una burla, sigue el chavismo, acabando con Venezuela, cercenando todo, y qué pena, cuando uno creía que con las elecciones pasadas había como luces, una esperancita quizá lejana, pero no se dio. Se quedó Maduro. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con la licenciada Ani Guzmán. Ella es abogada penalista, pero maneja muchísimos temas y es también comunicadora.